Hola alumnos del Colegio Marcelino Champañat del cuarto grado de secundaria. Vamos a seguir revisando algunos problemas más de aplicación de nuestras razones trigonométricas. Ya hemos visto anteriormente cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo y cómo se formaron cada una de las 6 razones trigonométricas. Entonces, hemos encontrado el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Ahora vamos a darle una aplicación. Me dicen que la tangente de alfa es 0,75. Alfa es un ángulo agudo y a partir de ahí me piden calcular el seno de alfa más el coseno de alfa entre la cosecante de alfa menos la cotangente de alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar acá un triángulo. Vamos a ubicar acá un triángulo rectángulo. Ubiquemos nuestro triángulo rectángulo para poder ubicar nuestros datos. Ahí. Vamos acá a tener nuestro triángulo rectángulo. Ángulo de 90. El ángulo alfa lo vamos a ubicar acá. Ahí tenemos el ángulo alfa. Dice que la tangente es 0,75. Si recuerdan, en decimales 0,75 para pasarlo a fracciones es muy sencillo. Esto me va a dar 3/4. Y también por la definición de la tangente, que viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí tenemos el ángulo alfa, cateto opuesto al frente, que en este caso sería 3. Y acá va a ser 4. Le podemos escribir 3K y 4K como en el ejemplo anterior, pero lo vamos a dejar ahí porque acá no me están dando ningún valor. Simplemente me piden calcular las razones trigonométricas y esas razones trigonométricas ya están simplificadas. Entonces acá tenemos 3, 4. Es fácil deducir cuál va a ser la hipotenusa porque hay un triángulo rectángulo pitagórico que viene a ser de lados 3, 4 y 5. Y si no lo pueden deducir, tendrían que aplicar el teorema de Pitágoras, poniéndole acá la variable x y aplicando el teorema, que sería x al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, pero les va a salir 5. Entonces, como ya tenemos que los lados son 3, 4 y 5, podemos calcular cuánto es el seno de alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene a ser 3/5. El coseno de alfa viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 4/5. La cosecante de alfa, recuerden que la cosecante está definido como lo inverso del seno, que en este caso es 5/3. Y la cotangente de alfa es lo contrario de la tangente. Como acá es 3/4, será 4/3. Ahora vamos a reemplazar. Me piden reemplazar seno de alfa más coseno de alfa entre cosecante de alfa menos cotangente de alfa. Vamos a reemplazar por acá. Seno vale 3/5. Escribimos acá 3/5 más el coseno, que vale 4/5, dividido entre cosecante, que es 5/3, menos cotangente, que es 4/3. ¿Cuánto queda? 3/5 más 4/5 es 7/5. 5/3 menos 4/3 viene a ser 1/3. Producto de extremos y medio me queda 7 por 3, 21/5. Ya tenemos entonces la respuesta de nuestro primer problema. Vean, acá lo único que nosotros tenemos que aprender es cómo es la definición de cada una de las 6 razones trigonométricas. Cómo está definido el seno, cómo está definido el coseno, la cosecante y la cotangente. Vamos a resolver otro problema más. Acá tenemos un problema también de aplicación de nuestro triángulo rectángulo. En este caso me piden calcular la
tangente del ángulo teta. Pero acá no tenemos el ángulo teta, sino tenemos el ángulo doble. O sea, 2 veces el ángulo teta. Y el cateto opuesto al ángulo doble es 2 raíz de 10 y el cateto adyacente que viene a ser 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir nuestro triángulo rectángulo. En este caso vamos a prolongar acá. Hay que prolongar esta parte de tal manera que vamos a aplicar una propiedad muy importante de la geometría básica que tiene que ver con el ángulo exterior en un triángulo cualquiera. Acá es 2 teta, es el ángulo exterior. Por aquí voy a construir mi triángulo aproximadamente ahí. A ver, vamos a ubicar acá. Estoy construyendo un triángulo exterior. De tal manera que aquí le voy a poner que es el ángulo teta y aquí también le voy a poner que es el ángulo teta. ¿Por qué? Porque este es el ángulo que viene a ser la suma de los ángulos interiores de un triángulo que son no adyacentes. Entonces, le estoy poniendo el ángulo teta y el ángulo teta para que acá se forme un triángulo de lados iguales y ángulos iguales. Es un triángulo isósceles. Entonces, este lado y este lado van a ser iguales. ¿Qué le voy a poner ahí? Para poder encontrar, le vamos a llamar acá que este lado viene a ser X. Y por lo tanto acá también es X, porque es un triángulo isósceles donde estos dos lados van a ser iguales y los ángulos también. Aquí se cumple la propiedad que el ángulo exterior es la suma de los dos interiores no adyacentes. Ahora, en este triángulo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que x al cuadrado es 3 al cuadrado más 2 raíz de 10 al cuadrado. Vamos a calcular x. X cuadrado es 9, 4 por 10 me da 40. X al cuadrado me queda 49, por lo tanto x vale 7. Ya tengo el valor de x. ¿Qué me piden calcular? Piden calcular la tangente de teta. Acá está el ángulo teta. El ángulo teta, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a colocar acá, tangente de teta es cateto opuesto, 2 raíz de 10 entre el cateto adyacente que es 3 más x. Pero x ¿cuánto vale? X vale 7. Reemplazamos tangente de teta es 2 raíz de 10 entre 3 más 7 que me queda 10. Puedo sacar mitad y mitad y obtenemos raíz de 10 entre 5. Llegamos entonces a lo que me piden calcular en el ejemplo número 3. Me piden calcular la tangente del ángulo teta.